Viajes sin equipaje. ¿Has hecho alguna vez un viaje sin equipaje o algo que se pareciera a un viaje sin equipaje? ¿Lo has hecho? ¿No? ¿Nunca has hecho? Había un programa de televisión que en casa nos gustaba muchísimo verlo, un programa de aventura tal vez, un programa interesante y se llamaba Pekín Express. ¿Lo veías? ¿Sí? A mí me encantaba ese programa, ¿no? Por las aventuras que tenían que vivir, esto de coger un coche en autostop, tantas cosas más, ¿no? Entre tantas cosas también tenían que llevar únicamente lo imprescindible, prácticamente la ropa que llevaban y algunas pocas cosas más. No podían llevar comida, no podían llevar apenas ropa, en realidad tenían que buscarse la vida. Les daban, creo que era $1, €1 al día para comer y tenían que intentar con ese euro comer o hacer cualquier cosa. Tenían que buscar dónde dormir, es decir, tenían que esperar que alguien les diera un lugar donde poder dormir una noche, incluso que les diera algo de comer o que les permitiera pegarse una ducha, algo así, ¿no? Estaba súper interesante, iban con sus mochilas, sus cosas, tenían que parar un coche para llegar de un sitio a otro, pasar por diferentes pruebas para llegar de un sitio a otro. La verdad es que el programa nos gustaba muchísimo, pero muchísimo. Es una pena que lo hayan dejado de emitir. Pero un día estaba en casa y vi la publicidad para ir a Pekín Express. Si quieres ir a Pekín Express, hay una nueva temporada, no sé qué cuánto, llama este número de teléfono. Entonces tomé nota del número de teléfono y mi hijo Bernabé estaba en sus clases de judo y cuando llegó a casa por la noche le dije, Bernabé, mira, este número de teléfono, y entonces le dije cuál era, no me acuerdo ya cuál era, este es el número de teléfono para llamar a Pekín Express y que tú y yo vayamos como concursantes. Te doy 10 segundos para que cojas el teléfono y llames, si no, no vamos. No tardó ni 3. Cogió el teléfono y me dijo, dame el número. Se lo volví a dar, marcó y nos inscribimos para ir a Pekín Express. Y pasamos algunas pruebas que te pedían que era que te presentaras en un vídeo, que dijeras por qué quieres ir a Pekín Express. Y nos llamaron a una entrevista en un hotel en Madrid, de eso todavía vivíamos en Madrid. Y estaba a punto de cumplir los 40, o sea que ya estaba empezando la crisis. Entonces le dije, fuimos, hicimos la entrevista, nos entrevistaron por las cámaras de televisión y tal, y había una persona que nos iba haciendo diferentes preguntas sobre por qué queríamos ir y más. Y bueno, empezamos y entonces dijimos cuál era nuestra fe, que éramos hijos de Dios, que bueno, queríamos vivir esa aventura, que queríamos cultivar más nuestra relación como padre e hijo, y hablamos de nuestra relación como era, que a veces era tensa y que a veces era más. Pero bueno, ya después de esa entrevista ya no nos llamaron más. Nos dijeron que si nos volvían a llamar, seguíamos. Evidentemente, nosotros no vendíamos. Aunque éramos evangélicos y eso podía ser, yo decía, nos van a coger porque somos evangélicos, les decía yo a Bernardo. Entonces, como somos hijos de Dios, van a querer probarnos en la fe y tal. Y hay tantas cosas que hoy la sociedad te está imponiendo, ¿no? Y que está marcando y nos van a hacer pasar por eso seguramente. Pero nosotros no vendíamos. En el siguiente programa había un padre y una hija, porque siempre buscaban unos perfiles concretos, y buscaban siempre un padre con un hijo. Y pusieron un padre con una hija, creo que era, donde había un montón de conflictos y un montón de peleas, y durante el viaje se veía que ellos iban teniendo peleas, historias y cosas debido a cosas que ellos habían vivido en el pasado. O sea que nosotros no vendíamos. Siempre las televisiones siempre buscan algo que atraiga, ¿no? Algo que atraiga. Me quedé con la cana. Pero bueno, algún día, no sé, me dará por ahí, cogeré la mochila y miré. El caso es que es interesante todo lo que eso significa. Mi mujer dice que ella me espera aquí. O allá. Sí, porque ir con la muleta como que me da tiempo. Voy a dormir esta noche en el sofá. El caso es que hay muchas cosas en la vida, que hacemos sin equipaje. No especialmente así, una cosa de este estilo. No estoy hablando de cosas sin planear en un momento, porque todos hemos hecho de esto. Venga, sí, venga, vamos. Esto de locura que ni lo pienso, ¿verdad? Y los hombres especialmente, ¿verdad? Somos muy especiales en esto, ¿no? Porque cuando hay algo que es imposible de hacer, siempre hace falta que alguien diga, a que no tienes narices de hacerlo. ¿Y qué hace el hombre? Lo hace. No estoy hablando de eso. Hay veces hay cosas que hemos hecho
que eran programadas y sabiendo cuáles eran las consecuencias de hacerlo, pero lo hemos hecho. No estoy hablando específicamente de hacer un viaje, pero a veces hemos calculado incluso todo y hemos dicho, no tenemos cómo hacerlo, pero lo hemos hecho. En el relato que vamos a ver en Marcos, capítulo 6, del 7 al 13, te invito a que lo busques en tu Biblia. En el relato que vamos a ver cómo Jesús les envía a sus discípulos con una misión. Y lo que les envía a hacer, Jesús sabe qué es lo que tienen que hacer. Los discípulos entendieron qué es lo que tienen que hacer y en realidad se iban sin equipaje. Era un viaje sin equipaje. Vamos a leer el texto, vamos a leer las dos partes, primero del 7 al 11 y después leeremos los dos últimos versículos. Dice la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón. Ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran dos túnicas. Y añadió, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. A pesar de la incredulidad, la obra de hacer conocer las buenas nuevas debía continuar. Y cuando me refiero a la incredulidad, es porque estamos viendo que Jesús se encontró con gente que se oponía o que dudaba de lo que él podía hacer. Cuando hablo de la incredulidad, si recordáis la semana pasada hablábamos de que Jesús intentó hacer milagros y su obra en Nazaret, pero allí fue rechazado. Pero él tenía que seguir y se fue a las regiones alrededor porque allí lo recibían y él seguía haciendo la obra. Y entonces Jesús decidió enviar a los 12 discípulos en una misión. Jesús les delegó su propio poder, Jesús les dio las instrucciones sobre lo que debían llevar y sobre lo que debían hacer, y también les avisó de cómo les iban a tratar. Por lo tanto, cuando dije antes, Jesús sabía lo que iba a pasar y los discípulos eran conscientes de lo que iba a suceder. Por lo tanto, sabían claramente qué iban a vivir. Entonces, les dio potestad, dice el pasaje, les dio autoridad, pásate al versículo, a los versículos anteriores, a los anteriores, eso. Les dio autoridad, dice el versículo 7, sobre espíritus impuros, sobre enfermedades, sobre un montón de cosas. Y Él los capacitó también. No solamente les autorizó, les dio autoridad, sino que les enseñó. Ya habían visto los discípulos cómo Jesús lo hacía y de qué manera. Así que ellos fueron, les dio autoridad, echaron fuera demonios, después lo veremos, sanaron enfermedades, sanaron dolencias. Pero los apóstoles eran conscientes de su debilidad. Es decir, Jesús los había comisionado, pero ellos sabían de que iban sin ventajas. No llevaban dinero, no llevaban bolsa, no llevaban comida, no sabían dónde iban a dormir, pero el caso es que ellos fueron. Entonces fueron con todas sus debilidades, pero obedeciendo al Maestro, y fueron también dependiendo absolutamente de Él. ¿Qué necesario es esto? Ellos tenían que hacer esto y era necesario saber ser consciente y obediente a la tarea que Jesús les había dado o les entregaba en ese momento. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, cuando ellos están dando los detalles de este pasaje, es un pasaje que podemos encontrar también en Mateo y en Lucas, pues como muchos de los que hemos visto hasta ahora, no se ponen de acuerdo exactamente en qué cosas eran las que llevaban como vestimenta. Pero fijándonos en lo que dice Marcos y teniendo en cuenta lo que eran las vestimentas de aquel tiempo, Jesús los envió y les dijo que no debían preocuparse por todas esas cosas, porque Él se encargaría de proveerles todo lo que necesitarían. De verdad que esto era no solamente un viaje sin equipaje, sino un viaje de confianza. Debían confiar plenamente en que Dios les cuidaría en todo ese tiempo. Las ropas que llevaban en aquel tiempo, los tiempos de Jesús, tenían 5 cosas.
importantes o básicas que cada persona tenía que llevar. La primera, la ropa interior o túnica interior, que era una ropa que se cubrían todo el cuerpo prácticamente hasta los pies y que se acomodaban dependiendo de la altura, se acomodaban dependiendo de los brazos, de las piernas y de un montón de cosas más. La otra parte la segunda era una túnica exterior, posiblemente la principal de toda la ropa. ¿Por qué? Porque con esa túnica, durante el día se usaba como capa, pero durante la noche se usaba como manta o como abrigo. La tercera cosa era el cinturón que agarraba o sostenía, mantenía las dos cosas, la ropa interior, la túnica interior y la capa o la túnica externa. Y el cinturón facilitaba que cuando tenían que hacer alguna actividad como tal vez correr o trabajar, pues se podían ceñir la ropa que colgaban, se la podían ceñir en el cinturón para que ellos pudieran trabajar. La otra cosa que llevaban era lo que cubría su cabeza, que les protegía también del sol y les protegía también las partes sensibles de la cabeza, del cuello y demás. Entonces eso era parte de la vestimenta y lo último, por supuesto, las sandalias. Las sandalias que llevaban generalmente eran de cuero, a veces de madera o de esparto, y que se ponían o se amarraban con cuerdas a los pies. Y luego nos dice que otra de las cosas o utensilios que llevaban generalmente las personas que iban de un lugar a otro, los pastores, peregrinos, llevaban una bolsa que generalmente era de piel de cabrito, ¿vale? Y allí podían llevar alimentos, varios, para varios días. Si es un pastor, pues llevaría queso, aceitunas, pasas, pan, algo que le diera para poder estar a la intemperie con su ganado, con sus animales durante unos días. Pero en el mundo griego, en el cual también ellos se movían, ¿vale? Aún estando en Judea, aún estando allí en Israel, en el mundo en el que ellos se movían, en el mundo griego, los sacerdotes y los piadosos de otras religiones extrañas, otras religiones, otros dioses, solían salir con esas mismas bolsas a recaudar dinero para sus templos y para sus dioses. Iban por los pueblos y según iban recaudando, pues si necesitaban más bolsas, o lo que traían, lo depositaban. Algunos de ellos eran conocidos como ladrones piadosos. Pero lo que Jesús les dice a sus discípulos es que ellos debían entregar el mensaje del Evangelio sin pedir nada a cambio y simplemente por generosidad. En los otros textos que dije de Mateo y de Lucas, viene a decir algo así como que hemos recibido gratis el mensaje del Evangelio. Dadlo gratis. ¿Lo recibisteis de gracia? Dadlo de gracia. Eso es lo que Jesús les pedía en estos momentos a sus discípulos que hicieran. Y les envió con el mensaje del Evangelio y con poder para manifestar la autoridad de Dios sobre endemoniados, sobre enfermos y sobre toda persona que se cruzara en su camino. Así que Jesús los envía a sus discípulos, no quiere provisiones para el camino, sino que confíen plenamente en Dios para todo. Y tampoco debían ser pedigüeños pidiendo aquí y allá como si fueran sacerdotes paganos, porque Él les proveería. Y tenían que ir a todas partes dando y no recibiendo. Eso era lo que tenían que hacer. Y si en algún lugar no le recibían, el pasaje que acabamos de leer nos dice, pásate los otros versículos, el pasaje nos dice que, no, hasta ahí, fuiste tan rápido. El pasaje nos dice que tenían que sacudir el polvo de sus zapatos cuando no eran recibidos en algún lugar. Y sacudirse el polvo era un acto de desprecio. Y en realidad los judíos lo hacían cuando venían de tierras que eran extranjeras, porque decían que tenían que sacudirse de toda impureza que viniera de otro lugar. Los judíos con frecuencia se sacudían el polvo cuando salían a esos lugares, pero los discípulos lo harían como testimonio por el rechazo del Evangelio. No como desprecio, sí, pero sí como testimonio porque alguien no había recibido el mensaje del Evangelio. La otra cosa importante en este tiempo para que entendamos esta enseñanza es que la hospitalidad tenía que ser algo habitual, era algo sagrado en Oriente. ¿Por qué? Porque cuando tú visitabas algún lugar que no era el tuyo, enseguida eras reconocido por ser un extranjero en aquel lugar. Y no esperaba la gente a que tú buscaras un lugar donde hospedarte, sino que mucha gente sabía, y viendo que eras extranjero, te invitaban a pasar la noche o ese tiempo en su casa.
Eso era algo particular, la hospitalidad. Y Jesús les dijo que si no era así, entonces que se sacudieran el polvo de sus zapatos. Si no iban a ser bien recibidos, que se sacudieran el polvo de sus zapatos, no como desprecio, insisto, sino como testimonio, porque allí no había sido predicado o no había podido ser predicado el Evangelio. Así que algo que podemos distinguir aquí para nosotros hoy es que la señal del discípulo cristiano es la sencillez total. Y la sencillez no está reñida con no tener dinero, ¿eh? Estamos hablando de sencillez. Una de las cosas que me maravilló del viaje que hice a Canadá para visitar la iglesia de Southland y participar en el retiro Sé Libre de ese ministerio en el cual estamos también metidos, que se llama Renovación de la Iglesia, una de las cosas que me llamó la atención fue la sencillez. Pero la sencillez, tú podrías decir, ¿cómo, Samuel? Un edificio muy grande, con muchos recursos, una iglesia con muchos ministerios, con muchas posibilidades, pero la sencillez no se manifiesta en lo que tienes alrededor. La sencillez se manifiesta desde el corazón. Y eso fue algo que no solamente yo, sino cualquier persona que ha ido allí, siempre se puede dar cuenta de eso. Oye, Jesús, ¿y ¿de dónde estás? Yo, vosotros fuisteis ahí con Mabel. La sencillez, la espiritualidad expresada en generosidad. Esa es la característica de la iglesia, esa es la característica de los hijos de Dios. Y la total confianza en Dios, confiar plenamente que Él es el que provee. La generosidad que siempre está dispuesta a dar, nunca a pedir y mucho menos a exigir. Eso debe ser una virtud. Y Jesús los envió a los discípulos en este sentido y a nosotros en cierto sentido también. Seamos humildes, seamos sencillos. Y después les dice que allí donde no fuerais recibidos, versículo 11, dice que el castigo será en el día del juicio más tolerable para Sodoma y Gomorra. ¿Recordáis un poquito de Sodoma y Gomorra que no ha visto la película? ¿Verdad? ¿Quién no ha visto o no ha leído el texto bíblico? ¿Quién no ha escuchado alguna vez el relato? Sodoma y Gomorra sufrieron un castigo grande por su rebelión contra Dios. Y recibieron fuego y azufre y destruyó la ciudad y destruyó a todo aquel que estaba allí pecando. Lo que viene a decir Jesús es que la misericordia será mayor para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquellos que desprecian el mensaje del Evangelio. Aquellas ciudades fueron víctimas del fuego por sus impurezas. Han sido considerados Sodoma y Gomorra como criminales. Todos los que recibieran el mensaje del Evangelio y lo rechazaran, tendrían mayor juicio que estas dos ciudades. Puede ser un lugar moralmente respetable, pero si rechazan el Evangelio, ofenden y humillan al Dios que ha enviado a sus siervos. Y esto tienes que saberlo. Si tú predicas y te rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando al que te envió. Los otros dos versículos nos dicen que saliendo predicaba que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Varias cosas aquí, dos. Primero, Jesús los envía y ellos llevan algo. Llevan algo. Lo único que tienen que llevar, no lo tienen que cargar con las manos, no lo tenían que llevar en su bolsa, no tenían que llevarlo en los bolsillos. Lo único que tenían que cargar y llevar era el mensaje del Evangelio. Ese era lo único que tenían que llevar. Y ellos fueron enviados, por lo tanto iban no en nombre propio, sino como mensajeros. Ellos no inventaron un mensaje, no crearon un mensaje, transmitieron el mensaje de Jesús. Decían a la gente lo que Jesús les había encargado que dijeran. No iban hablando de sus propias opiniones, sino de la verdad de Dios. Y esto es muy importante. Hemos sido enviados a predicar a Cristo, no a hablar de religión. Hemos sido enviados a predicar a Cristo, no a hablar de lo que hacemos o lo bueno que somos. Hemos sido enviados a transmitir el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas, que Cristo perdona pecados, que reconcilia al hombre con Dios, que murió en una cruz y fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, y que todo aquel que cree esas cosas
tiene vida eterna. Ese es el mensaje que les transmitió. No quería que hablaran de religión, o como en este tiempo también tan tristemente, como podemos ver a tantos pastores que usan sus redes sociales, incluso los púlpitos, para hablar de política, para inclinar a un lado o a otro. ¿Saben? Necesitamos tener pastores y obreros y pueblo que predican el evangelio. A eso hemos sido llamados. Ayer escuché una historia que me impresionó. Hace unos años atrás, en una de las elecciones de Estados Unidos, generalmente allí en el país hay gente que suele apoyar a los republicanos o a los demócratas y lo hacen aportando mucho dinero de un lado y de otro. Pero había una compañía de chocolate que apoyó tanto a republicanos como a demócratas. Entonces esto no tenía mucho sentido. Y entonces le preguntaron al propietario de la compañía por qué ellos habían apoyado la campaña tanto de los republicanos como de los demócratas. Y la respuesta del presidente de la compañía era muy clara. Porque tanto republicanos como demócratas comen chocolate. Da igual que signo político tengas tú y que tenga yo o que tenga el del otro lado. Todos necesitan a Cristo. Y nosotros somos los únicos que podemos entregar el mensaje del Evangelio. Los únicos. Ninguno que solo tenga ese pensamiento podrá llevar el Evangelio, pero nosotros podemos llevar el mensaje del Evangelio. Alguien hace poco también me decía, me he metido en un grupo de WhatsApp que tiene un contenido político. Y yo le dije, pues qué bueno, porque ahora puedes testificar del Evangelio ahí, ahora puedes ser sal y luz. Bueno, no es esa la intención, digo, entonces tú has perdido la sal y la luz. No hay sentido si no predicamos el Evangelio. Si tú te metes en cualquier lugar, mira, tú te metes a futbolista, te metes a empresario, te metes a cualquier cosa, tu labor allí es predicar a Cristo. Hemos sido enviados a eso. Y cuando los discípulos fueron, ellos siguieron lo que Jesús les dijo, también con ese pensamiento o con ese bagaje que ellos tienen de que conocían lo que Dios decía, porque los profetas siempre que hablaban de parte de Dios que decían, así dice el Señor. Y ellos fueron trayendo ese mensaje, porque no era un mensaje propio de profetas, no era un mensaje propio de discípulos, era el mensaje de Dios para el hombre. El mensaje era para otros, y es un mensaje efectivo. ¿Sabes por qué? Porque antes de compartirlo lo has vivido, lo has asimilado, y entonces lo entregas. El mensaje era claro: arrepentidos. Predicaron el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y esto tiene cierta similitud con lo que ya hemos estudiado en el capítulo 1. En el capítulo 1 veíamos a alguien que predicaba acerca del arrepentimiento, llamado Juan el Bautista. Dentro de unas semanas hablaremos otra vez de él. Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento. Pero unos versículos más tarde, después de ser bautizado, otro también predicaba del arrepentimiento. ¿Os acordáis de quién? Jesús. Jesús también llevaba ese mismo mensaje. Predicaban acerca del arrepentimiento. No tenían que anunciar cualquier otra cosa. Y arrepentirse quiere decir cambiar de mentalidad, cambiar de actitud y ajustar toda la vida a ese cambio. ¿Y cuándo se produce ese cambio? Cuando Cristo está. Cuando Cristo está. Quiere decir un cambio de corazón y de acción. Si te arrepientes, tienes que darte la vuelta por completo. El Evangelio desestabiliza los cimientos donde el hombre se ha instalado y nos inquieta. Nos lleva a pensar que el camino que se ha estado siguiendo era equivocado. Y puede tal vez que pienses, yo no soy el que estoy equivocado. Tú eres el que estás equivocado, Samuel. Vosotros sois los que estáis equivocados, iglesia. Déjame decirte, examina tus acciones y examina las mías. Hay muchas cosas que podemos hacer por igual, muchísimas cosas que podemos hacer por igual, pero solo hay una que nos diferencia. Hay muchas cosas que podemos hacer igual, porque por ejemplo los dos podemos jugar al fútbol, los dos podemos tomar café, los dos podemos ir a la playa, los dos podemos hacer un montón de cosas. Pero hay una cosa que yo llevo y se llama la paz de Dios en mi corazón, por saberme perdonado y reconciliado. Y eso significa también tener paz en la eternidad.
Lo que hay que dejar atrás no solo son asaltos, robos, mentiras, violaciones y otros pecados que nos asombran y que nos llaman la atención. Puede que lo que haya que dejar atrás sea el egoísmo, la desconsideración, la exigencia de una vida marcada por el yo o una vida que no está centrada en Dios. Y cuando tenemos que hacer cambios, los cambios duelen. Los cambios duelen. Dejar los cimientos sobre los que hemos fundamentado nuestra vida significa romper con un pasado para ir a otra cosa totalmente nueva. Os dije que los discípulos llevaron un mensaje y también llevaron otra cosa. Llevaron la misericordia de Dios. En esto me encanta decir siempre, porque lo aprendí de un pastor amigo y consejero, buen obrero, buen siervo de Dios, que siempre me decía: Samuel, son los ayuntamientos los que hacen obra social, pero la iglesia hace obra de misericordia. Tal cual. Y ellos llevaron, los discípulos, a las personas, les llevaron una demanda, el arrepentimiento, pero también les llevaron ayuda y sanidad. Porque el Evangelio es restaurador de ruinas y pérdidas. Pero también el Evangelio es protector para caer en ciertos dolores y sufrimientos. El Evangelio no solamente cura, el Evangelio también previene. Porque cuando abrazamos a Cristo, sus enseñanzas y la vida que Él llevó y lo que nos enseña a nosotros, entonces nosotros estamos prevenidos de un montón de cosas. ¿Alguna vez has pensado que de haber conocido y reforzado tu amistad con Cristo hubieras evitado ciertas consecuencias en tu vida? Yo lo he pensado muchas veces. Si hubiera conocido antes al Señor, preguntan algunos, tal vez hubiera evitado. Si hubiera intimado más con el Señor, tal vez hubiera evitado. Déjame decirte algo que tienes que grabar en tu corazón. No importa si no lo hiciste antes, lo importante es que lo hiciste y lo importante es que permanezcas. Por eso el Evangelio no solamente sana y restaura, el Evangelio también previene. Jesús le confió entonces a sus discípulos el poder para echar fuera demonios, pero en el versículo 12 nos dice que la principal acción que hacían era predicar el Evangelio. Y déjame decirte que muchas veces le damos más importancia a la expulsión de demonios y a las sanidades que al mismo Dios. Y tengo que recordarte, iglesia, tenemos que recordar juntos que lo principal de nuestra tarea es predicar el Evangelio. Y el resto, del resto se encarga el Señor, porque es Dios. Y el Evangelio no es nuestro, es suyo. Y el poder no es nuestro, es suyo. El aceite que ellos usaron en el versículo 13 nos dice que se consideraba como un artículo o un medicamento, que muchas cosas se prevenían con aceite como para curar. Pero aquí el ungimiento con aceite es simbólico. Posiblemente la gente en aquella cultura que pensaban que el aceite sanaba, y el aceite también como símbolo de Dios en cierta manera, porque también se asocia con el Espíritu Santo. Resulta que lo usaron sin saber, sin tener idea todavía del ministerio del Espíritu Santo. Lo usaron los discípulos creyendo o dando algún tipo de simbolismo a aquel aceite. Pero el poder no estaba en el aceite. El poder estaba en el Espíritu de Cristo como el verdadero sanador. No solamente sanó almas, sino también sanó vidas que estaban en apuros. Los discípulos llevaron al pueblo el mensaje y la misericordia de Dios. Y esa sigue siendo la tarea de la iglesia hoy y siempre y en todas partes. La iglesia debe llevar el mensaje del Evangelio, traer esperanza y traer misericordia. Hay muchos que lo necesitan, como un día lo necesitamos nosotros. Por lo tanto, iglesia, no nos podemos quedar parados ni de brazos cruzados. Tenemos que aceptar que también a nosotros nos ha enviado el Señor. A ti también te ha enviado, a mí me ha enviado a anunciar su salvación. Como iglesia, todos hemos sido enviados a ser testigos de Cristo. Todos debemos predicar el Evangelio.
Si tú eres un hijo de Dios, has recibido un mensaje que tienes que entregar. La predicación del Evangelio no se trata de transmitir cosas o intereses o situaciones. La predicación del Evangelio se trata de anunciar arrepentimiento, de decirle a los hombres y a las mujeres de este mundo que se vuelvan a Dios. Los siervos de Cristo deben esperar volver o traer a muchos de las tinieblas a la luz del pecado, a Cristo, y sanar muchas almas por el poder del Espíritu Santo. Esa debe ser la única intención de la iglesia. Hay muchos que viven en soledad, con tristeza, angustiados. Mira a tu alrededor y los podrás ver. Otros viven despreciados, otros viven en sus mentiras, en sus acusaciones, con sus trapicheos. Después están los que no saben vivir adecuadamente en el matrimonio, familias que no tienen dirección, hijos que no tienen instrucción, miradas que no tienen meta, que miran a cualquier lugar a ver dónde se agarran, hoy camino aquí, hoy camino allá. Direcciones de un panel donde marcan hacia derecha, hacia izquierda, hacia el frente o hacia atrás, porque no saben a dónde mirar. Otros que son presas de enfermedades como fruto de las consecuencias de sus malas decisiones. Mirar alrededor o recordar cómo éramos nosotros antes de tener a Cristo. Recordarlo. Pero no tengamos ninguna duda. Cristo nos ha dado el mensaje para que lo podamos entregar a otros. Tienes el mensaje, entrégalo a otros. La otra cosa, debemos ser conscientes de nuestras debilidades. Pero recordemos que es el Señor quien nos envía y Él pelea por nosotros. Debemos ser obedientes y depender de Él. Somos débiles, tenemos temores. Yo pienso en los discípulos y mi imaginación me dice que aunque eran obedientes, algo de temor tendrían. Eso es evidente. ¿Alguna vez habéis salido con folletos a repartir en la calle? ¿Alguna vez habéis predicado subido en el banco del parque a voz en grito? Yo lo he hecho muchas veces. Me acuerdo además que la primera vez que prediqué tenía 15 años, lo hice en la iglesia. La segunda vez el pastor me dijo a predicar a la playa y tuve que ir a predicar a la playa. Y una de esas ocasiones, me acuerdo, no me tocaba a mí predicar, pero un día, en donde estábamos predicando cerca de la avenida de la playa, había unas señoras que vivían en un piso que solían tener unos hábitos, es decir, una monja, y entonces ellas se quejaron porque nosotros estábamos predicando el Evangelio y vinieron y alborotaron un poquito allí en la plaza donde estábamos, en el paseo de la playa. Y habían unos hombres allí que hacían deporte. En realidad, el brazo de cada uno de ellos era más o menos como mi cabeza. Y mi cabeza es grande. Porque cada vez que voy a la radio y tengo que hablar en la radio y tengo que poner los cascos, no paso tan mal, porque tengo que estirar eso tanto y siempre se me queda por aquí, ¿no? Me queda por aquí. Tengo la cabeza grande. Por los músculos de aquellos hombres, oye, aquellos se pusieron un poco brutos y empezaron a increparnos y teníamos altavoces ahí puestos y le dieron la vuelta a los altavoces y los enviaron para acá y para allá y no queremos escuchar esto y tal, y la iglesia salva y para salva, y no sé qué, bueno, pero nosotros fielmente allí de pie volvimos a colocar los altavoces y seguíamos predicando. No es fácil, no es fácil. Y los discípulos fueron enviados de dos en dos, en parejas. Esto es interesante. De haberlo hecho en forma individual, a lo mejor hubieran llegado a más lugares. Pero ese no era el plan de Cristo. Una ventaja de ir de dos en dos es que podían darse ánimo unos a los otros. Es que podían sostenerse los unos a los otros. Y que podían enfrentar el rechazo el uno con el otro, cuidándose el uno al otro. Y aún así, nuestras fuerzas vienen de Dios en medio de la debilidad. Nosotros no tenemos la culpa de que alguien rechace el mensaje de salvación de Cristo. Pero tenemos el deber de proclamarlo con fidelidad. ¡Proclama! ¡Anúncialo! Eso es lo que tenemos que hacer. No somos culpables si la gente rechaza el mensaje.
siempre que lo presentemos con dedicación. La otra cosa, nuestras fuerzas vienen de Dios, pero Él suple muchas de nuestras necesidades a través de la iglesia. Como servidores de Dios, no tratemos de caminar solos. Si intentas hacer el trabajo por ti mismo, hacerlo solo, vas a sufrir. Hazlo con alguien, hazlo en el entorno de la iglesia. Sé enviado por la iglesia, sé enviado por Dios y no en tus propias fuerzas. No creemos en los llaneros solitarios. Esa serie que a mí me encantaba de pequeño, con el caballo plata, ahí aquel con el antifaz y tal, el llanero solitario que iba haciendo justicia de todo el mundo. ¿Te ríes porque tú también lo veías? Yo lo veía. Cuando dice que cuando recuerdas cosas que de más de 20, 30 años es que te estás haciendo mayor. Sí. Pero lo cierto es que no creemos en los llaneros solitarios. Y ahora déjame decir algo a aquellos que piensan o alguna vez han pensado que sienten en su corazón que Dios les está llamando a servir al Señor como obrero dedicado en exclusiva a la iglesia y al servicio al Señor. ¿Estás sintiendo que Dios te está llamando? ¿Alguna vez sentiste que Dios te llamó? Puedo conocer a lo mejor de algunos, pero tal vez hay otros que están sintiendo eso y que dicen que les gustaría hacerlo. Y tal vez estás preocupado por la provisión, tal vez estás preocupado por tu salario, tal vez estás preocupado por cómo será sostenido, cómo no será sostenido. Tal vez te preocupa qué techo tendrás o qué techo no tendrás. Déjame decirte algo. Debemos entender que la misión de entregar el Evangelio es más importante. Si el Señor te llamó a hacerlo, Él se encarga de todo. Es una misión de vida y muerte para los que te escuchen. Y si has entendido que el Señor te envió, si sabes que te envió, no te preocupes, Él se encarga. Porque si confías que Dios puede salvar, también confiarás que Él es tu provisión. ¿Quieres dedicarte tu vida al servir al Señor? Déjate caer en la mano del Señor, Él se encarga. Nuestra experiencia en Cristo, en nuestro servicio al Señor, muestra eso durante mucho tiempo. Un día salimos de Canarias y me acuerdo que mi padre me decía: pero hijo, te vas a ir a Madrid al seminario, te vas a ir con tu mujer, con 3 hijos. Porque nosotros llegamos al seminario y ya teníamos 3 hijos. Nosotros hemos ido siempre a contracorriente. Y yo me acuerdo que le dije a mi padre: oye papá, no te preocupes, mira, yo tengo recursos de todo lo que he vendido y de las ofertas que he mandado, no sé qué, no sé cuánto. Yo tengo recursos para estar hasta diciembre, eso fue en el mes de agosto. Así que no te preocupes, si de aquí a diciembre no recibo más dinero, no te preocupes, ya me vuelvo otra vez a Canarias. Y llevamos 19 años y 3 meses sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Y si hay que cambiar de casa otra vez, pues cambiamos de casa otra vez. Porque eso va a ser. Si lo que toca, toca. No me gustan las mudanzas, pero parece ser que me voy a tener que mudar otra vez. Tendré que mudar otra vez. Pero es lo que hay. Si quieres servir al Señor, confía que Él te provee. Y no sigas en un lugar donde el pastor trabaja por dinero, o sirve por intereses, o son mercenarios, y sé lo que estoy diciendo, o son mercenarios que solamente cumplen con los rituales, pero en realidad en su corazón está no tener que hacerlo. Es decir, quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Porque quien solamente cuida su vida solamente cuando está en peligro y no en todo tiempo, pues ya está en peligro. Y no como he visto en otras ocasiones, que antes de servir al pastorado ni siquiera el culto de oración, un ADN, o ir a la vigilia, o participar en ministerios. Eso sí, cuando estoy en el pastorado lo hago todo. Eso es ser un mercenario. Y Cristo no quiere mercenarios. Cristo quiere gente que confíe en Él y
que vaya y anuncie el Evangelio. Si estás pensando hacer eso, solo confía en el Señor. Si Dios es el que llama, Dios es el que responde. Y si confías en Él, no te preocupes por nada. Ahora, si tu Dios es otro, entonces piensa. Porque si tu Dios es otro, no vas a pasar mal. Dios nos ha enviado. No es que te está enviando hoy. ¿Recibiste el mensaje? ¿Viste lo que Jesús ha hecho en ti? ¿Has visto lo que Jesús ha hecho en otros? Ve y predica. Y una vez que he dicho esto, lo tenemos más fácil para llenar la sala la próxima semana.